A ver hoy es un poco de vocabulario tecnológico. Muchas veces nos comunicamos y hablamos con expresiones que creemos que todos, ¿sí?, manejan, y sin embargo muchas veces esto no es así. Por lo tanto, la idea de hoy de este tutorial, ¿sí?, es reforzar algunos conceptos que son parte ya de nuestro vocabulario docente, que generalmente hablamos, charlamos acerca de estas cosas, pero que no sabemos si realmente todos han incorporado con el verdadero significado que tienen. Recuerden que estos videos son básicamente para docentes, ¿sí?, que hemos visto transformado, ¿sí?, nuestra forma de trabajar, no solo por la pandemia, sino por un proceso que ya viene de varios años, donde el cambio tecnológico, ¿sí?, se está implementando cada vez más y las herramientas digitales entran dentro de la escuela y transforman el quehacer docente. Entonces, la idea de estos videos justamente es acercar a aquellos docentes que quieren transformar su práctica al conocimiento de estas herramientas, que lo que deberían hacer es facilitarnos la tarea, ¿no?, darnos una mano para poder ser más creativos y mediante la tecnología también poder enseñar nuevas habilidades a nuestros alumnos. Así que bueno, empezamos entonces con este tutorial de vocabulario tecnológico. Acá hay unas imágenes, ¿no?, de una serie de cosas que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no?, que son lo que forman parte de lo que nosotros generalmente llamamos computadora, ¿no? Pero la computadora, también llamada ordenador, también llamada PC, consta de varias partes, ¿no? Generalmente vamos a tener delante de nuestro una pantalla, ¿sí? Vamos a utilizar para desplazarnos, ¿sí?, un ratón, un mouse. Generalmente, si estamos como en la imagen de aquí, ¿no?, en una computadora de escritorio, vamos a ver que estos elementos son externos, ¿sí? Por ejemplo, la cámara web muchas veces no viene incorporada en este tipo de computadoras, entonces hay que adquirirla, ¿sí?, comprarla e instalarla, viene aparte. ¿Por qué digo esto? Una pregunta muy común en el año de pandemia, en el 2020, a la hora de hacer Zoom. Tengo una computadora de escritorio, pero no me aparece la imagen. Porque las computadoras de escritorio generalmente la pantalla que tenemos, ¿sí?, no viene con una cámara incorporada. Sí pasa eso con una laptop, ¿sí?, notebook, netbook. Ellas sí tienen ya dentro de la misma pantalla una cámara incorporada, entonces se hace mucho más fácil. Las computadoras de escritorio es un elemento más que tenemos que adquirir y que tenemos que instalar, ¿sí?, para poder entonces ser filmados. También sucede que en estas computadoras de escritorio, ¿sí?, tenemos un teclado, ¿sí?, parlantes, y muchas veces también hay que añadir micrófonos o directamente auriculares con micrófono. Generalmente con todos estos elementos, ¿sí?, además del CPU, obviamente, el gabinete donde está lo que compone realmente a la computadora, con todo esto, entonces tenemos el ordenador, tenemos la PC o, como nosotros lo simplificamos, la computadora. Recuerden que todas estas cosas que nosotros vemos, ¿no?, el teclado, la pantalla, el ratón, la cámara web, son todos elementos periféricos, ¿no?, que se conectan a la computadora. Generalmente, ¿sí?, son lo que se conoce como plug and play, o sea, directamente se conectan a un puerto generalmente USB, que vamos a ver más adelante, son reconocidos automáticamente, ¿sí?, por la computadora y empiezan a funcionar. En otros casos, en dispositivos más antiguos, venían con los drivers, ¿sí?, venía con un CD muchas veces, o algunos también elementos vienen para que te metas en una página web y descargues esos drivers, y de esa manera, ¿sí?, puede funcionar dentro de la computadora. Hoy en día la mayoría de estas herramientas
son, como dije antes, plug and play y no hay que hacer tanto lío, simplemente se conectan, se espera un toque para que el dispositivo lo reconozca y ya empieza a funcionar. Vamos a ir al CPU, ¿sí? Que es la unidad central de procesamiento, ¿sí? Mostramos esta imagen para poder de alguna manera familiarizarnos, ¿no?, con el CPU, que muchas veces lo tenemos frente a nosotros, pero bueno, nos preguntamos, ¿qué son todas estas cosas? Puede suceder que algún artefacto se desconecte y estamos en medio de una reunión o por empezar una clase y no tenemos nadie que nos pueda venir a asesorar o ayudar y tenemos que continuar con dicha clase. Entonces, por ahí tener un poco estos conceptos claros nos van a ayudar a poder salir de un inconveniente de ese estilo. Veamos la parte frontal. En la parte frontal nosotros podemos ver que tenemos, ¿sí?, una disquetera, que es un elemento que hoy prácticamente no se usa. Eso es para tener CDs. Muchas veces estos disqueteras eran para reproducción de CD y a veces eran para reproducción y para grabado de CDs, ¿sí? A veces hay dos para que puedan cumplir esa función de grabado. Después tenemos, ¿sí?, un botón de reset, ¿sí?, que eso generalmente es para cuando la computadora queda como colgada, queda como frisada y no sabemos qué pasa. Sí, bueno, entonces podemos resetear la computadora. Y tenemos generalmente un botón así muy amplio, ¿sí?, como este que está acá, el número 3, que es el de Power, ¿no? Generalmente es un botón vistoso que nos vamos a dar fácilmente cuenta y que tiene un símbolo siempre que es el mismo, es universal, que nos identifica con el botón de Power. Vamos a ir a la parte de atrás del CPU. En el número 4 lo que podemos ver es un enchufe de 3 patas, ¿sí? Ahí se enchufe la fuente, es la carga de energía. Estos agujeros que vemos aquí, ¿sí?, van a ser para el calor de esa fuente. Después vamos a tener en el número 5 distintas entradas, ¿sí? Acá podemos ver claramente que hay dos entradas VGA, también puede haber en alguna entrada HDMI que es más moderna. En el número 6 vamos a encontrar los clásicos USB. Algunos gabinetes tienen también en la parte frontal, a la altura del número 2, algunas entradas más USB. Generalmente en esos lugares se conectan el teclado y el mouse, ¿no? Y se pueden conectar obviamente otras cosas. En el 7 vamos a ver lo que se conoce como cable de red o el cable RJ45. Y finalmente en el número 8 vamos a encontrar, ¿sí?, los conectores para auriculares y micrófonos, que generalmente están diferenciados por un pequeño simbolito que nos va a mostrar un micrófono y unos auriculares, y que también muchas veces podemos ver que están en 3 colores. El color rosa representa el micrófono, el color verde los auriculares y un color azul que es para una línea de sonido, ¿sí?, que puede servir para grabar algún instrumento o algo por el estilo. Vemos aquí, ¿no?, otro formato de CPU, pero que vemos que prácticamente tenemos lo mismo. Fíjense, ¿no? Tenemos la toma de corriente, entrada y salida de audio, como habíamos dicho antes, fíjense con los colores. Si no tuviéramos los símbolos que lo identifican, ya sabemos que por los colores más o menos podemos saber de qué se trata cada uno. Los puertos USB quizás son los más reconocibles, igual que el puerto de Ethernet, ¿sí? El VGA, que suele ser el del monitor, o de un proyector, pónganle, a veces hay dos o más. Estos de PS2 que ya casi no hay, no se usan, salvo en gabinetes muy viejos, porque implica que
tanto el teclado como el mouse que compremos tengan este tipo de conector, y ya no vienen, generalmente vienen para conectar con USB. Hay muchas veces lugares para expandir memoria o para añadir nuevos discos rígidos. Y después tenemos obviamente, ¿sí?, puertos como este para la impresora. Una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Cada uno de estos conectores son universales. El de VGA siempre va a tener esta fisonomía, ¿sí? Los de USB siempre van a tener esta fisonomía. ¿Cuál es la idea? Casi que uno no se puede equivocar, aunque pueden variar en la ubicación, en la disposición que tengan en el gabinete, ¿no?, del CPU de distintas computadoras e incluso en las portátiles, van a ser siempre muy parecidos los puertos. Entonces vamos a saber qué tipo de conectores tiene cada computadora. Acá vemos una foto, ¿no?, intervenida, y volvemos a ver lo mismo, ¿no? Número 3, el VGA, que es el que muchas veces usamos para conectarlo directamente al proyector. ¿Sí? Entrada para auricular, entrada para micrófono, entrada para el cable de red, para tener internet por cable, y los viejos y queridos USB. ¿Qué tenemos que saber de los conectores VGA y HDMI, ¿no? Bueno, acá tenemos un poco de información. Generalmente están aquí en orden cronológico, ¿no? Nosotros en muchas computadoras, ya sean de escritorio, ya sea una netbook o una notebook, vamos a encontrar muchas veces este dispositivo VGA. Este es el que nosotros generalmente utilizamos en docencia, cuando entramos en el aula, que está conectado a los proyectores para que podamos entonces ver en la pantalla, en la pizarra que tenemos en el aula, ¿sí?, la pantalla de nuestra PC. Generalmente lo que sucede, ¿sí?, esto es importante, es que no viene con sonido el VGA, entonces el sonido está, si uno tiene parlantes en el aula, esos tienen que estar conectados en los conectores que vimos antes, ¿sí?, para auriculares. Y el gran cambio, el DVI no está casi en ninguna de las computadoras que nosotros estamos acostumbrados a tener, pero sí ya hay mucho HDMI. Vamos a ver que en las computadoras nuevas prácticamente el VGA ya no se usa más y tenemos HDMI, donde ahí sí este cable solo, ¿sí?, transmite tanto el audio como el video y otros tipos de datos. Lo que suele suceder, por eso añadí aquí una imagen, es que muchas veces cuando estamos en la escuela todavía no se ha logrado hacer esta transformación de equipos, entonces tenemos computadoras, ¿sí?, que tenemos para que conectar con HDMI y tenemos un cable instalado en nuestra aula VGA. Entonces existen estos adaptadores que podemos ver aquí en la parte inferior que nos permiten lograr eso. Siempre que uno utilice cualquier tipo de adaptador, sufre la imagen, el video, el sonido. Tienen que ser siempre de muy buena calidad el cable, tanto como el dispositivo, para que funcione bien. O sea que eso es algo a tener en cuenta. Lo mejor, lo correcto sería tener el cable adecuado para cada entrada, sin la necesidad de utilizar ningún tipo de adaptador. Pero fíjense, ¿no? Esto también suele ser algo muy común que nosotros vemos en el diario. No entiendo por qué no funciona, no puedo proyectar. ¿Tenés conectado el cable HDMI? Ay, no sé cuál es el cable HDMI. Bueno, volvemos a lo que dijimos en las diapositivas anteriores. Son formatos que son universales. Siempre que veamos, ¿sí?, esta estructura en la entrada, va a ser un HDMI. Lo mismo que si vemos esta estructura, va a ser un VGA.
no hay forma de equivocarse. Los cables entran en un solo lugar. Y vamos ahora a las entradas USB. ¿No? Como pueden ver ustedes en esta diapositiva, las entradas USB estuvieron cambiando a lo largo de los años. Este cambio tiene que ver en cuanto a la capacidad que tienen para el traspaso de información, en cuanto a la energía también que utilizan. Y tenemos todos estos tipos, ¿sí? Generalmente el tipo A, el USB tradicional, ¿sí? Que tenemos el 1.0, 2.0, 3.0 y 3.1. ¿Qué diferencia hay, no? Entre este A y este A? Que este es mucho más rápido. La capacidad que tiene para trasladar datos es mayor. Tenemos este USB tipo C, que se está utilizando mucho para teléfonos celulares, ¿sí? Teléfonos nuevos quizás ya están viniendo con el USB de tipo C, dejando de lado el micro USB. Y después tenemos, bueno, el mini USB. El micro USB es uno de los más utilizados, ¿no? Tanto para celulares como para cualquier dispositivo que requiera una carga, ¿no? Por ahí no tenemos eh, mouse que se están con USB, nos podemos comprar los mini teclados que también tienen micro USB, parlantitos que tienen micro USB. Generalmente son una carga de energía para muchos de estos aparatitos que son accesorios para nuestra computadora. Pero generalmente la entrada de USB A, de tipo A, es la que predomina en las computadoras, ¿no? Lo que pueden ver acá también es un multiplicador de bocas, donde a raíz de una entrada USB yo puedo tener 4 bocas más, ¿no? Estos también son aparatitos, son accesorios, así como los adaptadores que habíamos visto antes, que sirven justamente para cuando hay una gran demanda de puertos. Si la computadora no los tiene o se arruinan por alguna razón, se pueden quemar muchas veces. Bueno, tenemos una forma de multiplicar las bocas USB. Generalmente las memorias que nosotros utilizamos, el famoso pendrive, ¿sí? Es una memoria USB que se conecta de esta manera, ¿no? Con USB tipo A. El cable de red, también ya he hablado RJ45. También es un viejo clásico. Este es el cable que nos proporciona Internet, ¿no? Es un cable que, como ustedes pueden ver, tiene 8 conectores, 8 cablecitos que tienen que estar en esa disposición que figuran. Y es un cable muy sensible, como ustedes pueden ver. Es muy fácil que este cable se arruine, porque los cablecitos son muy finitos, ¿sí? La terminal generalmente también muchas veces puede arruinarse. Por eso muchas veces tenemos esas fallas, esas latencias en internet, porque este cable estuvo mal doblado y entonces, como son por dentro muy finitos, estos cablecitos se pueden romper o desgastar. Generalmente tienen un tope para trabar en la entrada y que no se esté moviendo. Ese movimiento hace que a veces se desconecte un poquito alguno de los cables, entonces no funcione. Es un cable que hay que cuidar. También tenemos accesorios, como pueden ver aquí, estos multiplicadores. Y está pasando últimamente que las computadoras más modernas no vienen con esta entrada RJ45. Entonces muchas veces hay estos adaptadores donde uno pone el cable de red
RJ45 y finalmente en el otro extremo tenemos un USB que se conecta a la entrada USB. ¿No? Fíjense, volvemos a lo mismo que en los otros aparatitos, ¿no? Tenemos multiplicadores y adaptadores que nos ayudan a mejorar las funciones de nuestra computadora si nos estuvieran faltando. Ahora vamos a la parte de audio. Y acá ya tenemos imágenes, como pueden ver, de una laptop y también de un gabinete CPU. Como pueden ver tranquilamente en todas las imágenes estamos hablando siempre de un conector, ¿sí?, de salida, que generalmente es el verde y es para los auriculares. Generalmente vamos a ver, ¿sí?, el simbolito de auriculares. Un conector de entrada, ¿sí?, generalmente es el rosa y ese es para el micrófono. Y un conector de entrada de línea. Fíjense, volvemos al mismo concepto que al principio. Estos conectores son universales, lo vamos a encontrar en todas las máquinas, de todas las marcas, ¿sí? Seguramente van a ser lo mismo. Fíjense que acá también hay un detalle del cable, que tiene estas dos terminales justamente en rosa y en verde. Muchas veces algunos micrófonos necesitan conectarse de esta manera y uno en este extremo conecta los auriculares. A veces los auriculares directamente se conectan donde van el cable verde, ¿sí?, y funciona. La máquina suele reconocer, como decíamos antes en esas funciones plug and play, que los micrófonos que tenemos por ahí que nos vienen con el celular tienen incorporado un micrófono. Entonces tenemos auriculares y micrófonos utilizando solo una entrada. Si esto no fuera así, tenemos que ir al panel de control, a la sección de sonidos y ver la configuración para elegir justamente esos auriculares como método de entrada y de salida de sonido. Esto también pasa porque es muy común. Tenemos una reunión de Zoom y no anda el sonido. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, una de las primeras cosas que uno se debe cerciorar es si realmente conectó los auriculares o el parlante en el lugar adecuado, ¿no? En el caso de los parlantes, muchas veces estos parlantes tienen que estar con energía. Muchas veces los parlantes externos que nosotros tenemos tienen estos cables, ¿sí?, para poder conectar el sonido, pero a su vez tienen un cable USB para que el parlante reciba energía. Entonces tenemos que estar atentos a esos detalles, conocer esos dispositivos que tenemos a mano para ver justamente cuál es la problemática y por qué no se reproduce el sonido. Generalmente cuando sucede esto es porque o está conectado en el lugar incorrecto o porque falta algún tipo de configuración. Elegir ese auricular específico, ¿sí?, porque es el más adecuado. Entonces, bueno, son pequeñas cosas que tener en cuenta, especialmente en las laptops, ¿no? En las notebooks, en las netbooks. ¿Por qué sucede esto? Porque antes una laptop tiene incorporado un pequeño micrófono, una cámara. Entonces si nosotros vamos a elegir, ¿sí?, que otro sea el micrófono que va a grabar, como por ejemplo yo estoy usando ahora el micrófono que viene incorporado a estos auriculares que tengo puestos, por ahí se necesite configurar. Entonces son pequeñas cositas a tener en cuenta cuando nos topamos con una máquina que no conocemos, que no es la nuestra, pero es la que está por ahí en nuestro escritorio y tenemos que disponernos a dar clase o a entrar en una videoconferencia. Bueno, sabemos que tenemos que probar dónde conectar nuestros auriculares y quizás ir a la parte de configuración
para poder ver si realmente están elegidos para hacer la entrada y salida de sonidos. Después tenemos otro tipo de dispositivos que generalmente están asociados a la computadora, ¿no? Todos son conocidos por nosotros, tenemos impresoras, memorias USB, que generalmente son muy útiles porque podemos llevar ahí información, son unidades de almacenamiento y obviamente tenemos otros productos que por ahí no los tenemos a mano, pero que también existen, que son los escáneres, ¿no? Tenemos escáneres grandes y tenemos también escáneres portátiles de mano, como el que podemos ver aquí, para poder hacer una copia específica de alguna cuestión, ¿no? Y después digitalizarlo. Hoy en día también ustedes recuerden que se puede utilizar el celular y en el celular hay aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo Cam Scanner, que nos permiten hacer este escaneo sacando una foto y después transformándolo, ¿sí? Como si fuera una imagen escaneada, una fotocopia, y de esa manera también podemos capturar, ¿no? O digitalizar cierto material que tenemos impreso. Vamos ahora al portátil, laptop, netbook, notebook. Estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? Estamos hablando de estas computadoras, de estos dispositivos, ¿sí? Que justamente son portátiles, son para llevar de un lado a otro y que tienen en sí mismo ya una cámara, un micrófono, una pantalla, un teclado, muchas veces un touchpad para poder usarlo de mouse, ¿no? Que tienen parlantitos añadidos donde nos da un sonido. Depende de la calidad de la máquina, de la marca, de lo nuevo o vieja que sea, ¿no? Estos dispositivos son más completos que otros. Hay diferencias, obviamente, según marca-precio. Y cuando estamos hablando de una laptop o una notebook, estamos hablando generalmente de un tamaño de computadora grande, ¿sí? Generalmente con unas pantallas de 15 pulgadas. Cuando hablamos de una netbook, estamos hablando de unas computadoras más chiquititas. Fíjense entonces aquí en estas imágenes, ¿no? Acá podemos nuevamente ver aquellas ranuras de conectores que ya tenemos conocidos, ¿no? Para micrófonos, para auricular, para, ¿sí? Aquí se puede ver Ethernet, vendría a ser para el cable de red, fíjense que dice RJ45, para HDMI, para USB. Ustedes ven que acá dice USB 3 y una diferencia que tiene con los otros USB que vimos es que tiene una parte en azul. Estos USB 3.0 lo que tienen es que son más rápidos. Si nosotros tenemos algún dispositivo que tenga este USB, vamos a ver que va a cargar más rápido. Si fuera una memoria, vamos a ver que si uno va transfiriendo archivos, lo va a hacer más rápido. O sea, más rapidez y más capacidad de transferencia de datos. Fíjense acá también que hay un lugar para una micro SD. Nosotros también podemos utilizar distintas tarjetas para que sean leídas por la computadora. Yo tengo una tarjeta micro SD en el celular, puedo insertarla. Hay adaptadores también para eso, para los distintos tamaños. Y de esa manera poder leer esa tarjeta de memoria en la computadora. Vamos a ir a otros temas, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Internet? Acá tenemos una información que está buena, ¿sí? Que nos habla un poco del nacimiento de Internet, ¿sí? Pero básicamente cuando hablamos de Internet estamos hablando de la creación, ¿sí? De la www o de la web, donde tenemos, ¿sí? Asociadas páginas de hipertexto que mediante distintos protocolos nosotros podemos acceder.
Internet, obviamente, como ustedes ven, saben y obviamente todos lo hemos vivido, ha cambiado un montón el mundo, ¿no? La forma que tenemos de relacionarnos. Fíjense, ¿no? Simplemente hay que dar un vistazo a lo sucedido en la pandemia como para darnos cuenta del impacto que ha tenido Internet, la ayuda, la fenomenal herramienta en que se puede convertir, ¿no? Y ese Internet hoy lo tenemos además en la mayoría de los dispositivos. Puede ser una PC de escritorio, puede ser una laptop, puede ser una netbook, puede ser una tablet, un celular. Accedemos, ¿sí?, a Internet desde múltiples dispositivos, que muchas veces incluso hasta se pueden sincronizar. O sea que fíjense, ¿no? Es una herramienta muy interesante y muy útil. Generalmente este Internet nosotros lo vamos a ver que lo tenemos habilitado en dos formatos. Uno es el cableado que habíamos visto antes, ¿sí? Y la otra es el Wi-Fi. Generalmente todos tenemos dispositivos como estos en nuestras casas o los hemos visto en nuestro trabajo, ¿no? Tenemos esto que se llama un router y en ese router nosotros podemos enchufar estos cables RJ45 para enchufarlos luego a las computadoras, pero también estos routers generan una señal de Wi-Fi que al nosotros conocer el nombre y su contraseña vamos a poder acceder y vamos a poder navegar sin la necesidad, ¿sí?, de esta conexión cableada. Como se puede ver aquí, también tenemos estos access points que generalmente son utilizados para aumentar el rango de la señal Wi-Fi. Puede ser que si uno está en un lugar muy lejano al router, la señal se vuelva más débil, entonces la navegación por internet, ¿sí?, se haga más dificultosa, se corte, tenga una mayor latencia, ¿no? Cuando hablamos de latencia hablamos como de un movimiento así de marea, ¿no?, de ola. A veces podemos tener muy buena señal y estar trabajando de 10 y de repente bajó mucho la señal y no podemos acceder a algún contenido. Bueno, generalmente estos puntos de acceso lo que hacen es replicar esa señal y entonces uno puede trabajar en un rango más lejano. Vamos a hablar ahora de navegadores, ¿sí? ¿Qué son los navegadores? Sintéticamente son programas que nosotros utilizamos para acceder a una página web. Y hay un montón. ¿Sí? Nosotros generalmente estamos acostumbrados a utilizar Google Chrome o Firefox, pero como ustedes pueden ver acá, hay un montón, ¿no? Hay navegadores que son más pesados, otros que son más livianos y más rápidos. Conviene obviamente utilizar con el que uno se sienta más cómodo, ¿no? Investigarlos un poquito, ver qué características tienen cada uno para ver cuál le queda mejor a la PC que nosotros tenemos. Obviamente que uno de los grandes elegidos siempre va a ser Google Chrome, porque bueno, ya que está dentro del paquete de Google, con todas las herramientas que ofrece Google, bueno, parece que es una seguridad, ¿no? También es muy bueno Firefox, pero Yandex, Opera, Safari, que funciona muy bien para Android, ¿sí? Son también opciones que tenemos que tener en cuenta. No está de más por ahí descargarlos a nuestra PC o a nuestra laptop y probarlos para ver si son más rápidos y más eficientes. La idea es que existen múltiples navegadores. Y generalmente hay una confusión entre el navegador y un buscador, que es esto que está aquí, ¿no? Un buscador es una página web que busca información, ¿sí? Fíjense la diferencia. El navegador es el programa que utilizamos para acceder a una página web. Pero en cambio, el buscador, perdón, es una página web que nos busca la información. Es el lugar donde nosotros escribimos esas palabras claves para que después nos venga toda esa sábana de información
que tiene esa palabra que nosotros pusimos asociada. De nuevo, acá tenemos los clásicos, Google, Yahoo, etcétera, pero cada buscador tiene sus características, tiene su propio motor de búsqueda y selecciona y nos da esos resultados de lugares donde nosotros podemos consultar de acuerdo a su motor de búsqueda, ¿no? Algunos más comerciales, otros más académicos. Está bueno también investigar un poquito sobre cuál es el mejor buscador para mis necesidades, para las cosas que yo consulto todo el tiempo. ¿Sí? Eso sería un buen ejercicio para hacer para saber qué tipo de buscador vamos a instalar en nuestra computadora. Entonces ya tenemos, ¿no?, la diferencia entre el navegador y el buscador. Sabes que no es lo mismo. Acá tenemos más ejemplos de buscadores. Y acá vamos a la página web. ¿Qué es entonces la página web? ¿No? Estas páginas web son creaciones de contenidos que se dan con un tipo de lenguaje, que generalmente es el HTML, y que está colgado, ¿sí?, en la web. Nosotros entonces, con el buscador, lo que hacemos es poner ciertas palabras que coinciden con estas páginas web y según el posicionamiento que tengan nos van a aparecer en una sábana y nosotros vamos a poder elegir ahí qué información queremos utilizar. Vamos a otro concepto que generalmente también lo utilizamos mucho y muchas veces se preguntan. Una gran pregunta es, ¿no puedo acceder a tal herramienta? No puedo acceder a mi mail, no puedo acceder a mi cuenta de Instagram, no puedo acceder a la plataforma, ¿sí?, el modo Classroom, etcétera. Hay que tener en cuenta que para casi todas las cosas que nosotros utilizamos, todas las herramientas, ¿sí?, que nosotros queremos tener y acceder, generalmente se nos va a pedir crear una cuenta, ¿sí? Al crear una cuenta, donde nosotros ponemos algunos datos nuestros, ¿sí?, datos personales, vamos a poder entonces acceder al uso de ese producto. Iniciar sesión no va a ser entonces otra cosa que entrar a esas cuentas con un usuario. Muchas veces lo que sucede, ¿sí?, es que pensamos que tenemos iniciada la sesión, pero nunca habíamos hecho este paso, con lo cual no encontramos ciertas cosas, pero porque no tuvimos antes la idea de conectarnos, de crear una cuenta, etcétera. Cada vez más, cualquier tipo de herramienta que nosotros utilicemos tiende a pedirte que te registres. Generalmente se pueden hacer, hay como tres maneras, ¿no?, que se pueden hacer. Generalmente uno pone un correo electrónico y una contraseña nueva que crea para ese momento y para esa herramienta. Si no, podemos entrar con Google, habiendo iniciado sesión en Google. Todos tenemos, y los que estamos en este curso y en este curso, si son docentes, todos tenemos algún mail de Gmail. Entonces cuando nos dice, ¿no?, nos aparece el botoncito de entrar con Google, nosotros lo que hacemos es seleccionar ese mail de Gmail y generalmente ahí nos va a dar la dirección, el código para poder entrar a donde queremos. Esas pequeñas cosas ayudan, ¿no? Porque si nosotros entramos a través de Google, lo primero que tenemos que hacer es iniciar sesión. Una vez que tenemos la sesión iniciada, listo, ya está. Vamos a entrar tranquilamente a la aplicación.
Otra de las formas que también hay de hacerlo es a través de Facebook. Muchas veces nosotros directamente al tener el Facebook abierto, ponemos que nos queremos registrar con Facebook, ¿sí? Va a aparecer una ventana para que nosotros aceptemos hacer esta cuestión y directamente entonces nos podemos asociar con Facebook. La idea es que casi todas las herramientas que hoy están dando vuelta, ¿sí? Nos piden para acceder a su uso que demos algunos datos, como el correo electrónico, por donde la persona, ¿sí? Una forma de ubicarlo, un mail y generalmente una contraseña. Esto obviamente es más complejo, ¿no? Generalmente es cuando sacamos una cuenta y todos hay que leer, ¿no? Y aceptar términos y condiciones que muy pocos ven en total, ¿no? Estos términos y condiciones que básicamente son que cuando la cuenta es gratuita la empresa se reserva los derechos para poder hacer modificaciones, ¿no? A su plataforma. Pero volvemos a lo básico, ¿no? Estamos hablando siempre de lo mismo, estamos hablando de poder acceder a una cuenta. Para esto generalmente va a haber un correo electrónico y después una contraseña, y de esa manera vamos a poder acceder a cualquiera de estas herramientas como las que ustedes ven aquí, como Google, Twitter, Facebook, Instagram, Calameo, etcétera. Entonces, ¿cuándo? Una pregunta muy común. No veo mis aulas de Classroom. ¿Iniciaste sesión con tu correo correspondiente? ¿Ven? Es otra de las cosas que nosotros podemos chequear, tener en cuenta cuando nos está faltando algo, ¿sí? Generalmente las aplicaciones también lo que tienen es como un tiempo de uso, ¿no? Si nosotros abrimos una plataforma y después de 20 minutos de usarla, puede ser que nos expulse, que sea una forma de seguridad que tiene, ¿sí? La aplicación. Entonces tenemos que volver a ingresar los datos para volver a entrar. Así que eso también es algo común que suceda, ténganlo en cuenta, ¿sí? Es muy, muy, muy importante guardarse los usuarios y las contraseñas, porque hoy vivimos con tantas contraseñas dando vuelta que podemos perder el acceso a alguna aplicación por habernosla olvidado. Entonces conviene siempre tener un registro, anotarse en algún lugar, ¿sí? Cuáles son esos correos electrónicos que estamos utilizando, cuáles son las contraseñas, o si accedimos con Facebook, o si accedimos con Google. Entonces, son todas pequeñas cosas para tener en cuenta, ¿sí? En esto de iniciar sesión. Generalmente, que esto va de la mano, ¿no? Con el otro tema, nosotros hablamos de un password, de un pass, de una contraseña, donde en Internet tenemos un montón de operaciones y herramientas donde vemos el tema de las contraseñas. Generalmente en los mails tenemos una contraseña, ¿sí? Después en el ámbito educativo se utilizan siempre plataformas como Acadeu, como Blended, como Santillana, ¿sí? Estoy nombrando plataformas, ¿no? Que hemos tenido en alguno de los colegios que doy clase. Y generalmente, ¿sí? Hay una visión entonces de estas plataformas y de estos passwords que se crean que muchas veces se olvidan, ¿no? Entonces después pasan los problemas de que no se puede entrar a determinada plataforma porque el password quedó diluido, ¿sí? En el camino. Pues eso es muy importante guardarlos, tenerlos cerca y de esa manera poder entonces acceder a la información, al lugar, etcétera, porque
sabemos correctamente nuestro usuario y nuestra contraseña. Ahora, muchas veces lo que sucede también es que la gran pregunta es ¿cómo hago una contraseña? Porque tenemos tantas contraseñas que ya no sé cómo crear una nueva. Realmente ya agoté muchas posibilidades. Entonces tengo que empezar a inventar algo nuevo y eso generalmente es lo que origina que después se desconozca la contraseña, ¿no? Porque generalmente la inventamos porque necesitamos algo urgente sin tomarnos la precaución de tener, ¿sí?, un lápiz y papel cerca y poder anotarlo. Pero lo importante de esto es que son medidas de seguridad, ¿sí? Y que para que estas medidas de seguridad funcionen hay que hacer contraseñas potentes, efectivas. Fíjense acá en las recomendaciones, ¿no? La contraseña debería tener entre 8 y 10 caracteres para que sea más difícil. Debería combinarse también el uso de mayúsculas y de minúsculas. O sea, no poner toda la contraseña en mayúsculas y en minúsculas, sino cambiar algunas letras. También incluir números o algún tipo de símbolo. Otra de las cosas que se recomienda es no repetir la misma contraseña siempre. Porque bueno, es una cuestión obvia, ¿no? Si yo le pongo a todo una sola contraseña, si me logran hackear esa contraseña y si alguien logra hacerse de esa contraseña, ¿sí?, puede acceder sin ningún tipo de problema a toda mi información.